Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre las 5 mejores prácticas de UX para diseñar cuadros de diálogo. Cuando nos referimos a experiencias de usuario, nos referimos a la forma en la que podemos hacer más fácil para los usuarios interactuar con nuestra interfaz gráfica. Y por eso les traigo 5 mejores prácticas o recomendaciones para realizar UX o tener una mejor experiencia de usuario en los cuadros de diálogo. ¿Cuál es el problema de los cuadros de diálogo? Que muchas veces la información que metemos ahí no es la adecuada, los botones no tienen el contexto correcto y por lo tanto los usuarios dudan mucho en qué botón presionar. Por eso están estas 5 recomendaciones. La primera es utilizar acciones. Siempre recordemos que los cuadros de diálogo son para realizar acciones, ya sea para cancelarlas o para realizar una actividad específica. Entonces tratemos de evitar utilizar cuadros de diálogo en donde los botones sean genéricos. Por ejemplo, si no, cancelar, aceptar. Son botones que no dan contexto y, por ejemplo, en este caso, en donde queremos guardar los cambios de un documento, el hecho de que tengamos sí y no nos da ninguna información adicional. A contrario de este otro ejemplo en donde podemos ver que tenemos un botón que dice guardar y cancelar. Entonces ya nos da más significado de lo que queremos hacer y el usuario no tiene por qué temer en que si le da guardar vaya a suceder otra cosa. El segundo ejemplo tiene que ver con utilizar connotaciones específicas. Imagínense que yo tengo una aplicación, ya sea Spotify o la que ustedes quieran, y tengo listas de reproducción, que es bastante normal. ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar una canción de una lista de reproducción y utilizo justo ese verbo, el de eliminar? ¿Qué creen que pensaría un usuario? ¿Que queremos eliminar la canción de la lista y del sistema o que solamente queremos quitar de esa lista de reproducción la canción? Lo más probable es que cuando utilicemos el verbo eliminar, el usuario haga referencia a que lo queremos eliminar del sistema, porque generalmente asociamos el verbo eliminar con desaparecer completamente. ¿Qué pasa entonces si yo cambio ese pequeño verbo por quitar? Entonces ya tiene un significado diferente y hace mucho más sentido para el usuario el que quiera quitar una canción o remover o sacar esa canción de su lista de reproducción, a diferencia de querer eliminar. Y es que esto lo podemos ver en muchas aplicaciones actuales. Si ustedes ven en Spotify y tienen listas de reproducción, pueden ver que si quieren quitar una canción va a salir el verbo remove o remover o quitar de la lista y no como tal eliminar, porque eliminar hace ver que queremos eliminar completamente esa canción o ese elemento. El tercer consejo tiene que ver con utilizar el lenguaje específico. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir una reseña, comentar qué nos pareció un producto que compramos, etc., muchas veces como diseñadores o desarrolladores creamos los botones con textos genéricos, por ejemplo, enviar o submit. Entonces, o enviar datos, enviar formulario. Eso tampoco le da contexto al usuario de lo que realmente quiere hacer. Entonces, una buena práctica sería asociarle a los botones acciones específicas del contexto de cada una de las aplicaciones en donde estamos. Entonces, imagínense que yo quiero publicar un review. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner ese botón y darle publicar, porque esa es la acción adecuada de acuerdo al contexto en el que está el usuario. La cuarta recomendación tiene que ver con utilizar la forma imperativa activa. ¿A qué se refiere esto? Esto es una forma, digamos, de escribir los verbos. Por ejemplo, tenemos este cuadro de diálogo en donde tenemos una actualización disponible. Todo el texto está bien, los botones dan mucho contexto, sin embargo el problema es ese, que te están dando contexto que es implícito. Entonces no necesitas que el botón de cancelar te diga que no, ni que el de aceptar te diga que sí, o el de caso afirmativo sí y el de rechazo no, porque se entiende por los colores que uno es afirmativo y otro es negativo. Segundo, el texto o el verbo que utilizan el primer botón, el de cancelar, me está haciendo referencia a mí. Bueno, está haciendo referencia a que me va a preguntar a mí más tarde. Esto podría parecer como que un poco más personal y en teoría no suena mal. Sin embargo, el botón afirmativo dice descarga la actualización. Entonces, estamos utilizando dos tipos de verbo en contextos que son iguales, pero
con una forma verbal diferente. Si vamos a hacer que, por ejemplo, los dos botones hagan referencia a mí como usuario, tendría que decir descárgame la actualización. Entonces, en ese sentido, cuando vemos ese ejemplo, ya no funciona el botón porque suena muy extraño que diga descárgame la actualización. Es decir, tiene que descargar nuestra actualización. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, lo que se nos recomienda es evitar hacer uso de formas verbales que estén asociadas directamente al usuario. En este caso, en vez de decir no, pregúntame más tarde, podemos cambiar por preguntar más tarde, porque no hace referencia a alguien en específico. Y en la de descargar, de si descarga la actualización, simplemente descargar actualización. Son acciones que no tienen que involucrar a un tercero o a nosotros como usuarios y que no causan conflicto porque no es que estén haciendo las acciones sobre nosotros, sino sobre en general el sistema. Y el último ejemplo tiene que ver con utilizar un estilo de capital al inicio de nuestras sentencias en los botones. A ver, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos la típica oferta de se estrenó una nueva película o una nueva serie en el canal de streaming o en el servicio de películas de renta en línea. Entonces te invitan a probar la aplicación o el servicio por un periodo de tiempo. Y siempre vamos a encontrar este botón de prueba la aplicación ahora o iniciar prueba gratis, etc. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En este ejemplo hay un problema de formalidad porque tenemos que cada palabra empieza con una letra mayúscula. Esto no es del todo recomendado si lo que quieres es dar un mensaje amigable y no formal. Cuando utilizamos letras mayúsculas al inicio de cada palabra, estamos dando un mensaje de formalidad o un tono muy formal. Entonces eso puede confundirnos porque pues si tú navegas y quieres ver series de televisión o películas, lo que menos esperas es que alguien te hable de forma muy formal o elegante. La segunda forma que tenemos de esta misma aplicación es cuando tenemos solamente la primera letra en mayúsculas en toda la oración. Entonces esto es mucho más amigable porque estamos acostumbrados a escribir la primera letra en mayúsculas y continuar todo con minúsculas. Entonces digamos esta es la opción preferida para poder hacer este tipo de botones. Y la tercera forma es la peor, en donde nosotros ponemos en letra grande o en mayúscula toda la oración, que típicamente está asociada a que alguien está gritando o a que se debe leer en voz muy alta. Entonces es una recomendación no utilizar este tipo de textos en mayúsculas con botones porque da la intención de que queremos forzar a los usuarios a que le den clic sin necesidad de que lo hagan por su propia cuenta. Mucha publicidad engañosa en donde hay publicidad con estos botones utilizan este método de tener el texto en grande para poder llamar más la atención y que tú estés forzado a darle clic, pero es una muy mala práctica de user experience. Entonces, esas son las recomendaciones que les quería comentar en temas de user experience para cuadros de diálogo. Sé que es un tema, digamos, un poco rebuscado si lo ven de esa forma y me gustaría saber qué opinan al respecto. El tema de UX es que estos pequeños detalles hacen la diferencia entre una buena experiencia de usuario al momento de utilizar una aplicación o algún sistema a tener usuarios que tienen miedo de ejecutar acciones porque realmente no entienden cuál es el contexto de los cuadros de diálogo que se les presentan. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más videos como este. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.